Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Fernando Navajas para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por estar una vez más Un aquí. gusto. Y la semana pasada se presentó el dato de inflación del mes de mayo, que fue del 1,5%, la cifra más baja desde el 2020, desde ese año atípico que fue el año de la pandemia. Fernando, ¿te sorprendió este dato? En parte sí, en parte no. Yo ya estaba esperando una caída, lo había dicho antes. Es una caída que en parte se debe al comportamiento de precios flexibles, a los estacionales, porque la inflación núcleo estuvo en el 2,2%. Yo tengo un trabajo que predecía alrededor de 2,5% de la inflación núcleo, que está como en un escalón que no se rompía. Y lo de marzo lo complicó, y esto después del pasaje al nuevo régimen cambiario entramos en un tobogán más creíble, diría yo. Este 1,5% es un registro muy bueno, que como vos decís es comparable con lo del 2020, pero si vos sacás el efecto pandemia, Claro, tal cual. te vas a 2017 para encontrar una inflación tan baja, ¿no? Sí, y acá, bueno, a ver, y es una pregunta importante y podemos comparar, ¿no?, con lo que fue el logro del 2017, ¿no? ¿Crees que los fundamentos de esta desaceleración inflacionaria son más fuertes que en aquel entonces? Sí, sí, son totalmente más fuertes porque está más anclada, yo te diría, la política fiscal, y al estar más anclada la política fiscal, está también por derivación más anclada la política salarial, y está más anclada la política tarifaria, porque en aquel momento había aumentos que se venían dando todavía en 2017, y y más allá de que el tipo de cambio estaba estable en esa época, y ahora también lo está, creo que es por ese lado, que hay como una especie de comienzo, a mí me parece, de la idea de que estamos a las puertas de un cambio de régimen bastante más grande del que suponíamos que iba a haber en el tiempo que esto se podía llegar a lograr. O sea, que lo que estás sugiriendo con esto que decís es que considerás que el proceso va a continuar en los próximos meses. Yo creo que sí, hay dos posiciones ahí, los hace condicionales ambos al movimiento del tipo de cambio, pero yo creo que la firmeza con la que el programa económico, que se ha recauchutado después del acuerdo con el fondo, que para mí tiene muchas ventajas, si querés después la podemos charlar, pero una de ellas es que ancla expectativas de una manera diferente a lo que era hacerlo con una tablita. Claro. Entonces lo hace de una manera ya con el apoyo del fondo y con los recursos, si se van consiguiendo, más allá de todas las críticas que uno le puede hacer al método de acumulación de reservas, bla, 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 pero el foco central, que para mí es fundamental, de tratar de buscar, de ir a pelear una inflación de un dígito, está ahí. Está ahí. Bueno, la verdad que el logro fiscal, ¿no?, que ha tenido este gobierno es histórico, digo, ¿no? O sea, Sí. es inédito, ¿no? O sea, es difícil encontrar un logro de esta magnitud a lo largo de los últimos 60, 70 años, ¿no? No, sin duda. Yo creo que ese es el elemento principal, más que con lo destacable que es que el hecho de que tenés todos los problemas de los gobiernos anteriores que trataron de estabilizar. Para darte un ejemplo, el Austral, vos tenías el equipo del Austral yendo para un lado, pero Alfonsín yendo para el otro en materia fiscal. Y acá exacto. lo tenés a Milei yendo más fuerte que el equipo económico para el lado de lo fiscal. Con lo fiscal no te alcanza para estabilizar la inflación. Vos necesitas también una buena política monetaria y de tipo de cambio, que yo creo que esto es lo que está acompañando. Podrá ser discutible si este va a ser el esquema a largo plazo, pero ya es un esquema que es un esquema para largo plazo, porque es un esquema de flotación. Entonces, vos lo que no tenías con la convertibilidad, no tenías con la tablita, que es no tenés plan B o cláusula de escape, como se le dice, acá tenés cláusula de escape. Fernando, mientras tanto, desde la oposición se advierte, ¿no?, que con la baja de la inflación no alcanza para garantizar un despegue de la economía argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? No, que es un punto cierto también, digamos, no tiene por qué. Yo creo que eso va a depender un poco más de cómo esto se vaya consolidando, pero es cierto que
estamos haciendo una estabilización que tiene elementos de una apreciación cambiaria importante, y momentos como este de apreciación cambiaria con apertura de la economía, pasan cosas en la economía, pasan cosas en términos de velocidades y en términos de cuestiones estructurales. En términos de velocidades es como que el agregado de la economía tiende a languidecerse hacia tasas que no son, imagínate como que vas camino a un 3%, a anclarte en un 3% de crecimiento, que es crecimiento, que va a ser crecimiento, pero que no va a ser una cosa wow importante, pero es un crecimiento por ahí catapultado por sectores que no son intensivos en empleo, ¿no? Bueno, más o menos, porque lo que vos tenés es fatiga en sectores transables que te están castigando en materia de empleo. El sector manufacturero, por ejemplo. Otros sectores que son más trabajo intensivos, pero que no están yendo bien. Construcciones. Entre ellos dos explican una caída del empleo formal del sector privado, que es el motor, en cierta medida, de toda esta historia, importante. Pero del otro lado, que es un fenómeno que también uno lo vio en los 90 con la apertura, cuando vos tenés apertura y tenés tipo de cambio apreciado, el sector del comercio, por el fenómeno de que vos pasás a ser importador, pero con las importaciones el empleo en el sector del comercio se te va a ir, y ahora ves al sector del comercio despegando, en cierta medida. Por eso ahí la cuestión de qué políticas vos vas a seguir adelante para que eso ocurra. Pero es cierto, tenés un tema, yo te diría, de fatiga, que cuando se rompe esto, se rompe el día que el régimen en materia de estabilización se consolida, y hay algo que hace que la inversión, en términos más general, vamos a decir, que los agentes económicos entendieron qué es lo que está pasando y a dónde va la cosa, en términos de lo que es el patrón productivo. Es una pregunta, yo te diría, que no solamente se le hace en la Argentina, las empresas industriales y otras empresas en los Estados Unidos están diciendo, bueno, pero los aranceles que van a ser 10, van a ser 90, ¿por qué no me dicen de una vez dónde van a ir? Sí. Así yo me pongo ahí y me quedo donde ya hago los planes de inversión de acuerdo con lo que tengo que hacer. Y acá hay algo, un poquito de eso también. Tal cual. Para cerrar, mencionaste ya algo. ¿Estás de acuerdo con la estrategia del gobierno para acumular reservas que pone el foco en el endeudamiento en lugar de la intervención en el mercado cambiario? Yo diría, yo estoy de acuerdo. Yo, aún reconociendo el punto de que estamos flojos de reservas, no creo en el argumento de que, yo creo por qué vos tenés que tener reservas, entiendo por qué se dice que tenés que tener reservas para poder estabilizar, tenés que tener reservas como le pasó a la convertibilidad, para que no tengas un dramático flujo de fondos del sistema financiero y puedas ayudar al sistema financiero. Pero esas cosas que dice la Argentina, 100.000 millones de dólares de reservas, yo te diría, hasta que la Argentina no se estabilice políticamente, vos no vas a dejar 100.000 millones de dólares de reservas para los que manifestaron hoy, digamos. O sea, claro, que vienen atrás, si vienen atrás. Entonces la Argentina está en un problema ahí, y ese problema, lo que tiene que hacer ahora, que tiene que elegir entre intervenir en el tipo de cambio o hacerlo, y lo está haciendo de una manera que consolida la inflación a la baja. Muy bien, Fernando, muchas gracias. No, por favor. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista Fernando Navajas sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.